Amigos de Edificando en la Fe, les saludo en el nombre del Dios de nuestro Señor Jesús, el amado Padre Celestial. Y en esta hora, Edificando en la Fe, este es su servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, para compartir con ustedes bajo el tema siervos de Dios, pero siervos también del pueblo de Dios. Si los cristianos, los seguidores de Jesús, el Mesías, quieren llegar a enseñar y pastorear el rebaño de Dios, la grey de Dios, deben entender que es el servicio al pueblo de Dios lo que les dará la aprobación divina para colmar su anhelo. El servicio a ese pueblo de Dios. El Mesías, nuestro Señor Jesús, llega a colocar al futuro líder como esclavo de la iglesia. Esto, por supuesto, es muy distinta, cosa muy distinta a la carrera política y militar de los hijos de este siglo. Según Mateo 20:25, dice así, y cito: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así en la congregación. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Note usted, los pastores, maestros y evangelistas, ministerios que actualmente funcionan debidamente en la iglesia, en la congregación del Mesías, son esclavos de Dios. Sí, los pastores, maestros y evangelistas son esclavos de Dios, pero también son esclavos de la congregación, de la iglesia. Nunca sus gobernantes, sino más bien los servidores. En nuestra lectura anterior, en Mateo capítulo 20, hemos podido ver que el que en realidad quiera participar de este privilegio de ayudar a criar las ovejas de Dios, de ayudar a guiar el pueblo de Dios, de tener ese privilegio, alcanzar esa grandeza del servicio, entonces tendrá que hacerlo mediante probar que realmente tiene un corazón de servicio. Primera a los Corintios en el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo?, pregunta él mismo. ¿Y qué es Apolos? Servidores, está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 3:5. Servidores nada más, servidores por medio de los cuales habéis creído. Hasta aquí todo el mundo dice servidores de Dios, sí. Como un predicador encumbrado dijo una vez en una reunión de muchos pastores: yo soy esclavo y siervo de Dios, pero nunca esclavo y siervo de ustedes, la iglesia, dijo una vez. Eso es incorrecto, porque Pablo dice que él y Apolo son servidores por medio de los cuales los corintios habían creído, porque ellos habían sembrado las semillas de la salvación. En 2 Corintios, en el capítulo 4 y verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, el Mesías, como Señor. Mire el tema es vasto, es muy hermoso. Jesús, el Mesías. Jesús, el que puede decir que cualifica para Mesías, en el que se cumplen las profecías sobre el Mesías. Jesús, el Cristo, como Señor, como amo. Predicamos a Jesús como el exaltado Mesías, el humano exaltado. Y a nosotros, dice Pablo, ¿cómo se presenta Pablo? 2 Corintios 4:5.
¿Cómo se presenta delante del pueblo? Como vuestros siervos. ¿Nota? Vuestros siervos. Siervos de los corintios. Siervos de la congregación del Mesías. Eso quiere decir que este predicador que rehusó llamarse siervo de la congregación o esclavo de la congregación, porque lo sentía de repente un tanto humillante, en realidad se equivocó, porque Pablo dice que él y todos los demás colaboradores, ellos son siervos, dice vuestros siervos, o sea, vuestros esclavos. ¿En qué sentido? En el sentido que la congregación ha de abusar de aquellos que enseñan y predican y pastorean. No, un momentito. Eso no quiere decir así. Tampoco que los van a menospreciar o tampoco que los van a tener de repente como en poca estima. Jamás, jamás. Cuando dice vuestros siervos es porque esa es la actitud del hombre que está ayudando a pastorear las ovejas de Dios y enseñando las escrituras para que crezcan en el conocimiento las ovejas de Dios. Esa actitud es la mejor y el pueblo respetará esa actitud de servicio. Ministrar significa servir, por lo cual ser un buen ministro, cuando la Biblia habla de buen ministro de Dios, significa que uno presta un buen servicio a los hermanos. ¿Nota usted? A algunos les gusta decir, yo soy un buen ministro de Jesús, soy un gran ministro de Jesús. Lo que está diciendo que es un gran servidor, un gran siervo, un esclavo dedicado a esa función y con esa buena actitud. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro del Mesías para ustedes. Un fiel ministro del Mesías, porque hace el servicio al Señor Mesías, enseñando las palabras del Señor Mesías a la congregación. Colosenses 1:7 lo dice muy bien, fieles ministros. Ahora bien, mis queridos hermanos, y aquí llegamos a un punto que puede resultar para algunos muy incómodo, pero es la verdad. Los ministros de Dios, esos esclavos de Dios, no son una casta especial, mis queridos amigos y hermanos. No son una casta superior a los que no son líderes o para los que no son líderes. No son una casta superior. Por tanto, no pueden ser infatuados, engreídos. Ellos no pueden decir, como algunos al día de hoy tienen un concepto totalmente contrario, un concepto mundano sobre esto del liderazgo. Y dicen ellos, por ejemplo, que un siervo de Dios no puede comer cualquier comida. Y aunque es cierto, hermanos queridos, que la comida saludable es la mejor y debemos comer saludablemente, en realidad esto no significa pompa, no significa la necesidad de estar de banquete en banquete. Ahora nuestro Señor Jesús fue invitado a banquetes y fue. Pero noten, Él no iba al banquete porque era un banquete, sino porque tenía allí la oportunidad de hablar con aquellos ricos o personas pudientes que preparaban un banquete. Así que la motivación era la mejor. Y esa es la motivación que debemos tener nosotros. Debemos tener esa motivación. Ahora, pero que se diga, el siervo no puede comer cualquier cosa, ¿qué? ¿Se refiere a que no puede comer una comida sencilla? ¿Cómo que no? Sí puede y debe hacerlo. Otros dicen, no, el siervo no puede vestir cualquier ropa. ¿A qué se refiere con eso? Que no puede utilizar de repente de una camisa o un pantalón de bajo coste, que no cueste mucho. Pues se equivoca otra vez, porque el hombre de Dios viste conforme Dios le provee. Inclusive si tiene por allí esta gracia como Pablo de esforzarse
y de ganar algún dinerito en un trabajo que no ocupe mucho tiempo y que no reste el tiempo de la preparación para el ministerio y el ministerio mismo, el servicio, digo, si puede ganar algún dinero, pues él optará por comprar ni lo más caro, ni tampoco lo de peor calidad que se pueda romper al otro día, a menos que no tenga más dinero como para comprar otra cosa, sino esa, de repente, prenda de mala calidad y no le queda más remedio. Sin embargo, vea, él tiene en su corazón la humildad y es una persona que tiene este fruto de Dios muy resaltado en su vivencia diaria. ¿Cómo es eso que el siervo de Dios no puede llegar a cualquier hotel en un viaje misionero? Es decir, es cierto que uno escogería no llegar a un lenocinio, un prostíbulo disfrazado de hotel, pero sin embargo, también hay lugares de bajo coste que son más bien familiares y no son un nido o un antro de corrupción. Así que el hombre de Dios es medido en todos estos aspectos, pero nunca está buscando un hotel de 5 estrellas o si no, pues no me hospedaría y se rehúsan porque son engreídos. No, sino que un lugar limpio y de buena reputación es lo que a él le llenaría el corazón y no habría problema en estar en ese lugar. Muchos el día de hoy inclusive utilizan su cargo para pedir regalos, para prebendas, para buscar su propio beneficio. Promueven, por ejemplo, regalos de todo tipo para toda fecha. Eso, por supuesto, tampoco es bueno y no debe estar en el corazón. Nadie rehusaría un regalo que viene de una buena motivación de un hermano en el Mesías Jesús. Pero lo que no se debe hacer es buscar eso con todo el corazón, porque entonces allí sí caeríamos nosotros delante del materialismo. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos que los siervos de Dios no son una casta especial. Algunos no quieren ya ni siquiera reunirse con algunos que no tengan su cargo. Los hombres de Dios inclusive hasta desechan aquellos tipos de títulos de renombre porque quieren honrar a su Señor. El utilizar títulos no pertenece al pueblo de Dios. Los hombres y los siervos de Dios cumplen una función. Cumplen la función de pastores, cumplen la función de evangelistas, cumplen la función de maestros, mas sin embargo, ellos no quieren ponerse un título, el título, para que no se les llame ya por su nombre, sino que se les llame por ese título: reverendo, laico, licenciado. No, mis queridos hermanos, la función permanece, pero nosotros los creyentes no utilizamos más que el título bíblico, que es el título hermano. El creyente, el siervo de Dios, debería sentirse honrado que el pueblo de Dios le denomine hermano en el Mesías, hermano en Cristo. Bien, los ministros de Dios entonces no son una casta especial y superior a los que no son líderes, son solo hermanos mayores con experiencia cristiana que sirven a los hermanos menores de menos experiencia en el Señor. Mis muy amados hermanos, se despide de ustedes vuestro hermano en el Mesías, Edwin Mauricio Alza. Hasta una próxima oportunidad de poder compartir de estas cosas tan hermosas. Siervos de Dios, sí, pero también siervos o esclavos del pueblo de Dios para amarnos recíprocamente los unos a los otros. Hasta la próxima, siempre edificando en la fe.